Hay personas que llegan tarde con una regularidad que resulta difícil de explicar. No se trata de un retraso ocasional ni de una situación imprevista. Es un patrón que se repite. Llegan unos minutos después de la hora acordada, a veces más. Piden disculpas, dan una explicación breve, y el ciclo vuelve a ocurrir en la siguiente reunión. A primera vista, esta conducta suele interpretarse de manera simple. Muchas personas concluyen rápidamente que se trata de desorganización, falta de respeto por el tiempo de los demás o simplemente mala gestión del tiempo. Desde fuera, la situación parece clara. Si alguien sabe que debe llegar a las 9, basta con salir antes. Pero cuando el comportamiento se repite durante años, incluso en contextos importantes, trabajo, compromisos personales, citas relevantes, la explicación superficial empieza a quedarse corta. Curiosamente, muchas de las personas que llegan tarde no se perciben a sí mismas como irresponsables. En muchos casos valoran profundamente el compromiso, desean cumplir con sus responsabilidades y, aún así, se encuentran corriendo contra el reloj una y otra vez. La intención consciente y el resultado final no coinciden. Este contraste es lo que vuelve interesante el fenómeno. En conversaciones cotidianas es común escuchar frases como «no sé cómo se me fue el tiempo» o «pensé que llegaría antes». Estas explicaciones pueden parecer excusas, pero a menudo reflejan una percepción real de la persona sobre lo ocurrido. Desde su punto de vista, el retraso no era el resultado esperado. Aquí aparece un detalle importante. Para la mayoría de las personas, el problema del retraso se observa solo en la superficie del comportamiento. Se mira el resultado, llegar tarde, pero no el proceso interno que ocurre antes de ese momento. Pocas veces se examina cómo una persona percibe el tiempo, cómo evalúa las tareas que tiene delante o qué ocurre en su mente cuando se aproxima una hora límite. El retraso, en muchos casos, no surge en el último minuto. Se forma gradualmente a través de pequeñas decisiones aparentemente razonables. Terminar una tarea rápida antes de salir, revisar un mensaje más, reorganizar algo que parecía importante en ese momento. Cada decisión individual parece menor, incluso lógica. El problema aparece cuando se observan todas juntas. Desde fuera, el patrón es evidente. Desde dentro, la secuencia puede sentirse diferente. Por eso, para entender por qué algunas personas llegan tarde con frecuencia, no basta con hablar de disciplina o planificación. El fenómeno suele estar relacionado con algo más profundo, la manera en que una persona percibe el tiempo, maneja la presión de los plazos y organiza mentalmente sus prioridades en situaciones cotidianas. En ese punto comienza la verdadera pregunta psicológica. Para entender por qué algunas personas desarrollan el hábito de llegar tarde, es útil observar cómo se forma la relación con el tiempo a lo largo de la vida. La percepción del tiempo no es completamente objetiva. Dos personas pueden tener el mismo horario y las mismas obligaciones, pero experimentarlas de forma diferente. Esta diferencia suele construirse gradualmente a través de experiencias repetidas. En muchos casos, la forma en que una persona maneja los horarios comienza a moldearse en la infancia, no necesariamente por una enseñanza directa, sino por el ambiente cotidiano. Por ejemplo, crecer en un hogar donde los horarios eran flexibles puede generar una relación distinta con la puntualidad. Si las comidas, las salidas o las reuniones familiares no tenían una hora estricta, el cerebro aprende que el tiempo funciona como un margen amplio, no como un límite preciso. Esto no significa que las personas de ese entorno no valoren el compromiso. Simplemente aprendieron desde temprano que unos minutos de diferencia rara vez cambian el resultado de una situación. Existe también otro tipo de experiencia que puede influir. Algunas personas crecieron en entornos donde las exigencias eran altas y el tiempo estaba constantemente lleno de tareas. En ese contexto, el cerebro aprende a priorizar de forma continua. Cuando varias responsabilidades compiten al mismo tiempo, la mente se acostumbra a terminar una cosa más antes de pasar a la siguiente. Este pequeño hábito puede parecer productivo, pero cuando se acerca una hora límite, esa tendencia puede generar retrasos. Un ejemplo simple aparece en situaciones cotidianas. Una persona planea salir de casa a las 8 para llegar a una reunión a las 9. Mientras se prepara para salir, recuerda un correo que debía responder. Piensa que tardará solo 2 minutos.
Luego aparece otra pequeña tarea, ordenar algo en la mesa o terminar un mensaje pendiente. Cada decisión parece breve y razonable. Sin embargo, al sumar varios pequeños momentos, el margen de tiempo desaparece. El punto importante es que el cerebro no interpreta cada decisión como un riesgo real de retraso. En lugar de eso, evalúa cada acción por separado y la considera manejable. Con el paso del tiempo, este patrón se vuelve automático. La mente aprende que muchas veces es posible resolver pequeñas tareas antes de salir y aún así llegar relativamente cerca de la hora prevista. Incluso cuando el retraso ocurre, suele ser pequeño. Esta experiencia repetida refuerza la sensación de que el margen de tiempo es más flexible de lo que realmente es. Así se forma un mecanismo psicológico sencillo pero persistente. No se trata necesariamente de falta de respeto o de desorganización consciente. En muchos casos, es el resultado de una adaptación gradual del cerebro a un entorno donde las pequeñas demoras rara vez parecían tener consecuencias significativas. Cuando este patrón se mantiene durante años, empieza a aparecer en diferentes áreas de la vida adulta. No se limita a llegar tarde a una reunión ocasional. Con el tiempo puede influir en la forma en que una persona organiza su trabajo, maneja compromisos sociales o percibe la presión del tiempo en situaciones importantes. En el entorno laboral, por ejemplo, el retraso frecuente puede crear una imagen ambigua. La persona puede ser competente, responsable con sus tareas e incluso eficiente en muchos aspectos del trabajo. Sin embargo, la repetición de pequeños retrasos genera una señal diferente en quienes la rodean. Para colegas o supervisores, la puntualidad suele interpretarse como una forma visible de fiabilidad. Cuando esa señal falla con regularidad, la percepción externa empieza a cambiar, incluso si el rendimiento real es sólido. Algo similar puede ocurrir en relaciones personales. Cuando alguien llega tarde repetidamente a encuentros con amigos, familiares o parejas, la otra persona puede interpretarlo como falta de interés o de consideración. Pero desde la perspectiva de quien llega tarde, la situación puede sentirse distinta. Es posible que la persona realmente quiera estar allí, que valore la relación y que, aún así, repita el mismo patrón, sin comprender del todo por qué. Aquí aparece un pequeño conflicto interno. Por un lado, muchas personas que llegan tarde suelen tener una característica positiva, una mente orientada a resolver tareas. Tienden a aprovechar cada momento para hacer algo más, cerrar pendientes o terminar detalles antes de cambiar de actividad. Esta tendencia puede ser útil en muchos contextos. Permite ser productivo, flexible y capaz de manejar varias responsabilidades. Pero esa misma tendencia crea una tensión constante cuando aparece un horario fijo. El cerebro intenta aprovechar cada espacio disponible, mientras que la realidad exige detenerse en un momento concreto. Esa diferencia genera un tipo de presión silenciosa, la sensación de que aún hay tiempo para una tarea más, incluso cuando el margen ya es pequeño. El resultado es un pequeño paradoja psicológica. La capacidad de mantenerse ocupado y resolver tareas puede ser una fortaleza. Sin embargo, esa misma habilidad puede producir retrasos repetidos cuando no se combina con una percepción precisa de los límites del tiempo. Curiosamente, muchas personas no reconocen este conflicto con claridad. Desde dentro, el patrón se siente como una secuencia de pequeñas decisiones razonables. Cada acción parece lógica en el momento en que ocurre. El retraso solo se vuelve evidente cuando el proceso ya terminó. Por eso, la persona puede percibir el problema como una simple coincidencia repetida, mientras que quienes observan desde fuera ven un patrón claro. Esta diferencia entre la experiencia interna y la percepción externa es lo que mantiene el conflicto durante largos periodos de tiempo. Cuando se observa este patrón con más calma, aparece una idea importante. Llegar tarde con frecuencia no es necesariamente una señal de falta de respeto, desinterés o incapacidad personal. En muchos casos es el resultado de una forma particular de relacionarse con el tiempo y con las tareas. Es una lógica interna que se ha construido durante años y que funciona de manera automática. Desde fuera, el comportamiento puede parecer simple. Desde dentro, suele ser el resultado de muchos pequeños procesos mentales. Evaluar prioridades, intentar aprovechar los minutos disponibles, cerrar tareas antes de cambiar de actividad.
El retraso aparece al final de esa secuencia, pero no es el objetivo de la persona. Es una consecuencia del modo en que su atención organiza lo que ocurre antes de salir o antes de cambiar de contexto. Cuando alguien empieza a observar este proceso con más claridad, algo pequeño cambia. No necesariamente el comportamiento de inmediato, sino la forma de interpretarlo. En lugar de pensar únicamente en el resultado, llegar tarde, la persona empieza a notar el momento anterior, cuando toma decisiones aparentemente pequeñas. Empieza a ver cómo su mente calcula el tiempo, cómo asume que todavía hay margen y cómo confía en que podrá compensar unos minutos más adelante. Ese momento de observación suele ser silencioso. No aparece como una solución rápida ni como una corrección inmediata. Es más bien un cambio en la forma de mirar la propia conducta. También aparece otra comprensión. El patrón que llevó a esos retrasos probablemente tuvo sentido en algún momento. Quizá fue útil para adaptarse a un entorno donde la flexibilidad era normal o donde resolver muchas tareas al mismo tiempo era necesario. El cerebro simplemente aprendió a operar de esa manera porque durante mucho tiempo funcionó. Por eso este tipo de modelo psicológico no es inherentemente bueno ni malo, es una adaptación. Cuando se entiende así, la conversación interna cambia ligeramente. La persona deja de interpretarse a sí misma únicamente como alguien desorganizado o incapaz de manejar el tiempo. En su lugar, empieza a reconocer un mecanismo que tiene una lógica propia, y cuando un mecanismo se vuelve visible, pierde parte de su carácter automático. Esto no significa que desaparezca de inmediato. Los patrones que se forman durante años suelen mantenerse durante mucho tiempo, pero la relación con ellos se vuelve distinta. La persona empieza a notar el proceso mientras ocurre, no solo después. En ese punto aparece algo más tranquilo que una solución. Aparece comprensión. Y a veces, comprender un patrón es el primer momento en que deja de sentirse inevitable.